Hoy nos encontramos en Emaús, en el lugar donde Jesús se encontró con aquellos discípulos que huían, que salían de Jerusalén. Este domingo vamos a recorrer este lugar porque aquí se desarrolla el pasaje del Evangelio que hoy se nos narra. Se nos dice que dos discípulos de Jesús, uno llamado Cleofás y el otro no sabemos su nombre, quizá para que nos identifiquemos con él, iban saliendo de Jerusalén a una aldea llamada Emaús y esa aldea se ha intentado localizar en varios lugares. De hecho, esta es una de las posibilidades, quizá la que tiene más probabilidades. En estas ruinas que ven ustedes aquí había una iglesia bizantina, es decir, que ya en el IV siglo venían los cristianos a orar aquí, recordando el lugar de la aldea de Emaús. En cualquier caso, estos discípulos del Señor venían entristecidos, venían decepcionados, tristes por la muerte de Jesús, no esperaban aquel desenlace y entonces venían hablando, venían completamente desilusionados de todo lo que habían esperado. Y en eso les salió al encuentro el Señor Jesús. Y Él estaba caminando con ellos, empezó a caminar con ellos, pero los ojos de ellos no lo reconocían. No se dieron cuenta que era Él. Y empezaron a conversar precisamente con Él, a contarle sus decepciones, todo lo que ellos habían esperado. Y decían esas palabras: nosotros esperábamos otra cosa, nosotros esperábamos que Él iba a ser el Salvador de Israel. Y entonces Jesús en ese momento empezó a darles una gran catequesis, les empezó a enseñar las Escrituras, empezó a repasar todo el Antiguo Testamento con ellos, y a explicarles todo lo que en el Antiguo Testamento se decía acerca de Jesús, acerca de Él, acerca de Cristo. Y ellos empezaron a entender, a abrir su mente, empezaron a ver a Jesús, no allí físicamente, sino en las Escrituras. Y entonces el Señor les dio esta gran catequesis que para ellos resultó inolvidable. Empezó a encender su corazón, a llenarlo de fe y de entusiasmo. Esa desilusión de Jesús, que habían tenido sobre Jesús, empezó a desaparecer, empezó a desvanecerse y ellos empezaron a descubrir algo completamente nuevo. Nunca habían entendido las Escrituras como hasta ese momento. Qué pena que esa catequesis no quedó grabada. Pero en cierto sentido es lo que hacemos en cada misa. Leemos el Antiguo Testamento y después el Evangelio y empezamos a ver cómo todo se va cumpliendo en Cristo, cómo todas las promesas de Dios llegan a su plenitud en Él, en Jesús, en su persona. Entonces, Jesús viene con ellos caminando, se pasan el día entero caminando con Él, llegan hasta este lugar bastante lejano de Jerusalén y les dice Jesús, les hace un ademán de que Él va a seguir su camino y ellos no quieren que los deje, ellos ya están maravillados, están ya fascinados con este hombre, este peregrino misterioso que les ha acompañado y le piden: quédate con nosotros. Y esa es la oración que nosotros hoy queremos hacer aquí. Señor, quédate con nosotros porque ya se hace tarde, quédate con nosotros porque sin ti no tenemos luz. Quédate con nosotros porque tú eres el calor en nuestros corazones. Sin ti estaríamos en el frío. Entonces, el Señor acepta y dice ahí, y se quedó y entró para quedarse con ellos. Entró para quedarse con ellos. ¿Y cómo se quedó con ellos? Dice que se sentaron a cenar, tomó pan, dio gracias, lo bendijo, lo partió y se los dio. Es decir, la liturgia eucarística, las partes de la liturgia eucarística, y les da el pan y en ese momento desaparece, pero en ese momento lo reconocieron al partir el pan, lo reconocieron en el pan porque ya habían preparado sus corazones con las Escrituras, con toda aquella homilía de Jesús. Entonces, qué interesante cómo el Señor los había preparado
y ya en este momento, al sentarse con ellos a la mesa y partir el pan y tomar con ellos el vino, en ese momento ellos comprenden las Escrituras y comprenden a Cristo y lo reconocen. Esa es la realidad de cada Eucaristía. Si se dan cuenta, en este pasaje es todo el esquema de una misa, desde el inicio, cómo iniciamos la misa leyendo las Escrituras, comprendiendo, escuchando con la homilía. La homilía nos ayuda a conectar las lecturas, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y llegamos a la mesa de la palabra a la mesa de la Eucaristía, y el Señor toma el pan, damos gracias, lo bendecimos, lo partimos, y entonces reconocemos al Señor a partir el pan. Y la lección que nos quiere dar el Señor aquí, por un lado, es el ajustar nuestras expectativas no a lo que nosotros que quisiéramos que fuera nuestra fe y lo que quisiéramos que fuera nuestra vida cristiana, sino lo que el Señor nos quiere revelar. El camino del Señor es misterioso y nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos que entender los planes de Dios, que son mucho más grandes que los nuestros, porque si no, nuestras expectativas nos van a decepcionar primero. Pero sobre todo, el que nuestra fe se base no en pruebas físicas, no en verlo directamente a Él, como ellos no lo podían ver, no lo podían entender físicamente, sino cuando nosotros estudiamos y meditamos y contemplamos la revelación de Dios, es allí donde nosotros vamos entendiendo la fe. Y conforme más conocemos las Escrituras, más vamos creyendo en el Señor, y va irradiando su verdad sobre nosotros, y nuestra fe va creciendo, no por ver pruebas, no por ver milagros, sino por encontrarlo en las Escrituras y ver cómo de manera maravillosa se cumplen, no solo en el Nuevo Testamento, sino en nuestra vida. Porque tu vida y mi vida son también una revelación de Dios, son historia sagrada, son nuestra propia historia sagrada donde se cumplen las Escrituras. Todas las Escrituras que escuchamos en la misa y leemos en la Biblia se cumplen en mi vida y en tu vida. Y conforme tú vas viendo de qué manera tan maravillosa y profética se cumplen las Escrituras en tu vida, en ese momento reconoces que el Señor está vivo, que está contigo, se ha quedado, que ha entrado para quedarse contigo y conmigo, sobre todo en su palabra y en su Eucaristía. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.